Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Cintia, presidente. Les voy a pedir que me cuenten si se escucha bien, que me confirmen por ahí quienes se están sumando. Hola, qué gusto saludarlos a todos. Por favor, gracias, gracias, Cote. Bienvenidos, bienvenidas todas y todos a este tercer conversatorio y último de nuestro ciclo, ¿cierto? Organizado por el Provincial Cachapual, Colegio Profesional de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de la región de O'Higgins. Bienvenidos, estoy viendo ahí que se están sumando, se sumó también nuestra presidenta nacional del colegio, Mariela Muñoz, bienvenida, gracias. Otros colegiados, ¿cierto? Bueno, agradecerles que estén con nosotros hoy día. Estamos muy agradecidos que nos acompañen en esta tarde-noche, en vivo y en directo desde Rancagua. Saludo ahí al directorio que se está sumando también. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en esta gran iniciativa del Provincial Cachapual. Vamos a invitar a Victoria, que es nuestra invitada de honor hoy para cerrar, que me parece que ya está conectada. Ahí la estamos llamando. Carolina, hola, buenas tardes. Victoria, un gusto. Hola, yo no me veo, no sé si ustedes me ven. Sí, perfecto. Qué raro que no se pueda ver. Ahí intenté, quizás. Ahí envié la solicitud, pero no. ¿Ahí? Ahí la vemos perfecto. ¡Ay, qué bueno! ¿Me escuchan bien? Yo la escucho súper, pero Mariela dice que no se escucha bien. Si nos pueden confirmar para continuar, les agradeceríamos un montón. Ya. Yo Bueno, estoy conectada desde mi teléfono porque no conseguí desde el computador, así que es primera vez que hago esto. Para mí es una primera vez. Espero que no se me caiga el internet, porque como ustedes saben, las conexiones son complejas y aquí a veces se cae el internet por el lugar donde yo vivo. Así que espero bueno, que esté todo bien, que salga todo bien. Muchas gracias, que salga Karen. todo bien. Muchas Sí, gracias y saludarlos a todos, a todas. Buenas noches, buenas noches. Aquí es noche ya, así es que un gran saludo a ti, particularmente a la directiva, al directorio del Consejo Provincial Cachapual, del cual yo soy parte, y a todos quienes están compartiendo este conversatorio hoy 27 de marzo de de 2024, que es una fecha muy importante. 2024. Exacto. Sí. Gracias, Victoria. Y bueno, vamos a recordar que este es el tercer conversatorio de un ciclo que iniciamos como una iniciativa del cual también tú eres parte como colegiada. Estuvimos, ¿cierto?, las semanas anteriores con invitadas muy especiales, como fue la Seremi también de la mujer de la región de O'Higgins, y también la semana pasada con nuestra presidenta nacional, Mariela Muñoz, que hoy día también nos acompaña y nos entregó su saludo a través de los comentarios. Y bueno, mientras tanto, mientras se van sumando también, para los que no me conocen, mi nombre es Karen González Flores, ¿cierto? Soy trabajadora social. Trabajo ya desde hace 5 años en la Sereni de Desarrollo Social y Familia, de acá en Rancagua particularmente, y actualmente tengo el honor de ser la vicepresidenta del Provincial Cachapual. Y no puedo partir sin antes mencionar también que me siento muy privilegiada de
representar a todos los colegiados que tenemos en la región en este espacio. ¿Ya? Con los otros conversatorios creo que ya ha quedado claro también el por qué generamos esta iniciativa. Primero, por el mes de la mujer, por poner a la mesa un tema tan relevante como eso, pero también hay otros propósitos muy importantes que tienen que ver con posicionar la profesión, ¿cierto?, el trabajo social, valorar de tal manera que podamos avanzar, ¿cierto?, resolver y sobre todo aprender. Vamos a iniciar y voy a presentar de Victoria formalmente. Victoria, para que ustedes la conozcan, es rancagüina, ¿cierto? Colega de la Universidad de Concepción, magíster en Ciencias Sociales, mención Trabajo Social. Tiene Victoria al menos 3 diplomados en Derechos Humanos, ¿cierto? Autoría de artículos, capítulos de libros de educación en derechos humanos, y aquí tengo uno, autografiado por ella, ¿cierto? Que este es de derechos humanos, diversidad laboral y conciliación trabajo-familia, tema muy relevante. Victoria también, bueno, tiene una larga trayectoria, ¿cierto?, en la academia, en la Universidad de Antofagasta particularmente, donde fue también la directora de escuela. Ya también es integrante de la Red de Derechos Humanos de Chile y también de Brasil, desde hoy día de donde nos acompaña, Salvador de Bahía, y por supuesto también una colegiada de nuestro provincial. Victoria, un honor, bienvenida. Y hoy día vamos a conversar un tema muy relevante que tiene que ver con los derechos humanos. Ya para entrar ya de lleno a la conversación, hoy día la idea es que abordemos el tema de derechos humanos, mujer, desde la perspectiva de trabajo social, pero también abordemos temas relevantes como es la formación profesional, ¿cierto? Un poco de historia, memoria, ¿por qué no? Pero también nos centremos en los desafíos actuales que tenemos como trabajadores sociales y los desafíos futuros. Así que, Victoria, si nos puedes contar un poco sobre la temática de derechos humanos y cómo la vamos vinculando con mujer. Sí, primero, bueno, ya saludé, agradecer particularmente a ti que eres la vicepresidenta del colegio, con mucho orgullo también, creo que están desarrollando, felicitarlos, mis parabéns al directorio y a todos los colegas y las colegas que están trabajando arduamente por fortalecer este gremio que tiene muchísima importancia en la sociedad chilena hoy día más que nunca. Así es que todas mis felicitaciones y deseos de mucho éxito en todo lo que hay para adelante. Agradecer que me hayan invitado. Yo solo soy una humilde aposentada, diríamos, de aquí de Brasil, jubilada ya después de mis 40 años de desempeño laboral. Estoy cumpliendo este año 40 años, qué impresionante decir 40 años. Pero feliz de poder aportar desde mi experiencia, desde mis años de trabajo al gremio, porque siempre fue mi sueño. Yo lo hice desde las lógicas vinculadas, de vinculación, estaba cuando tú ya dijiste como jefa de carrera de la Universidad de Antofagasta, del trabajo social, que fui 5 años, y siempre dentro del Congreso, incluso que desarrollamos el segundo Congreso Internacional de Escuelas de Trabajo Social el año 2017, donde participaste, Sí. fue muy interesante porque estuvo la presidenta anterior del colegio, fue invitada por nosotros como universidad, y rompimos ese paradigma que siempre se da, y parto al tiro declarándolo como que la academia está ya en el Olimpo y los profesionales estamos acá en el terreno. Y yo siempre dije, no es así, porque desde mi ejercicio profesional, yo trabajé 22 años en todos los servicios públicos habido y por haber, partiendo por el municipio y otros, digamos, servicios públicos como el servicio de vivienda. Luego emigré de ciudad y me fui a trabajar a la Universidad de Antofagasta. Perdón, que aquí hace mucho calor. Y entonces ahí mi vínculo con el colegio siempre lo destaqué, y en la asignatura de ética profesional siempre invité a los colegas, y ahí les consta, invitaba a los colegas del colegio, hacíamos actividades conjuntas, y el Congreso participó la presidenta nacional anterior y algunos colegas de la directiva también de Antofagasta.
Entonces, ahí se produjo también un vínculo muy interesante desde la lógica de que el gremio tiene que incorporar, y pienso que esa es la tarea también que ustedes están haciendo, tanto a los colegas que trabajan en los distintos ámbitos de servicios públicos como a las y los colegas que trabajan en la academia, porque trabajar en la academia también es un rol, es el rol de trabajador social desde el ámbito de la docencia, de la educación, y es el que yo desempeñé durante 14 los últimos años antes de jubilarme. Cuando tú me preguntas por qué hablar de derechos humanos y mujeres, me interesaría mucho partir de un concepto para encuadrar lo que es el marco de los derechos humanos del sistema internacional, que es lo que a mí me convoca también. El concepto de derecho humano podríamos decir así como algo tan fácil que son garantías jurídicas universales. Ya, y uno dice, oh, garantías jurídicas universales. Y estas garantías jurídicas universales son las que protegen a los individuos, a las personas y a los grupos o colectivos de aquellas acciones u omisiones de los estados porque se habla de los estados parte del sistema internacional de Naciones Unidas, de la ONU. Y entonces, estas omisiones o acciones que interfieren en el desarrollo de las libertades y los derechos fundamentales y la dignidad humana de cada uno, de todas las personas de la sociedad. Entonces, además que son garantías universales, jurídicas universales, son inherentes a la persona. Son derechos, son inherentes a la persona y están fundados en la dignidad humana. Y además emanan de valores humanos que son apreciados y comunes a todas las culturas y civilizaciones. Y eso nos hace muchísimo sentido con los principios de nuestro trabajo social, Exacto. que según la FIT, ¿no es cierto?, entre otros está la autodeterminación, ¿no es cierto?, la dignidad humana, el respeto a la persona y, por supuesto, el marco de todo eso es la justicia social y el respeto por los derechos humanos. Por lo tanto, exacto, desde ese concepto, que es un concepto de la ONU, no es un concepto inventado por mí, yo parto hablando de derechos humanos. Y también, por otro lado, entender también los derechos humanos como una comprensión, una aproximación comprensiva desde 3 dimensiones. Es lo que yo y lo que hacemos, ¿no es cierto?, como educadores en derechos humanos, también lo hacía en la universidad y en la carrera, que los estudiantes visibilizaran, y los colegas ahora, visibilicen los derechos humanos desde un modo comprensivo. Y desde ese modo comprensivo hablar de que los derechos humanos se pueden visibilizar desde una dimensión jurídica, como ya dije anteriormente, desde una dimensión ética y desde una dimensión política utópica. Y ahí es bien interesante porque uno dice, pero dimensión jurídica. Claro, lo que establece la obligatoriedad de los estados, es decir, los estados tienen que dictar leyes, cumplir los tratados internacionales, generar, ¿no es cierto?, dentro del marco de la Constitución Política del Estado, el Estado de Derecho, ejercer, ¿no es cierto?, todo lo que es lo legislativo. Y bueno, esa es la dimensión jurídica, pero basta que exista una ley, basta que exista un reglamento, basta que exista la Constitución para que demos por hecho que los derechos humanos se garantizan y se respetan. Esa es la pregunta, ¿no es cierto?, que nosotros nos hacemos y decimos, se requiere de una dimensión jurídica, perdón, de una dimensión ética, ya dijimos la jurídica. Es decir, que tiene que darse en un marco de convivencia. Estas leyes, reglamentos, pactos, etcétera, tienen que darse, tienen que materializarse dentro de un marco de convivencia. Cuando ese marco de convivencia se quiebra, es lo que aconteció, ¿no es cierto?, el 18-19 de octubre del 2019, todos ya lo vimos, y antes, ¿no es cierto?, cuando se genera la dictadura en Chile, surge la dictadura cívico-militar, se quiebra el Estado de Derecho y se quiebra la democracia, entonces ese marco de convivencia se rompe. Y es requerido, para entender los derechos humanos, que este marco de convivencia son disposiciones que se orientan a relaciones entre las personas, a mantener relaciones dentro de un mínimo, ¿no es cierto?, de respeto. Y en última dimensión, basta entonces, decimos, tener la ley, tener el reglamento y tener este marco de convivencia. Para nosotros, dentro de la educación en derechos humanos, decimos no es suficiente. Y ahí el gremio tiene mucho que decir. Sí. Tiene que existir la dimensión política utópica. El proyecto ético-político que yo siempre defiendo en el marco del trabajo social, en el contexto del trabajo social,
tiene que haber necesariamente una dimensión política y utópica. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que reconocer los avances que se han producido a lo largo del tiempo, como ya lo decía nuestra presidenta en el conversatorio anterior, los avances que se han ido produciendo de las luchas de los movimientos feministas y de las mujeres en especial, y el compromiso que han adquirido, pero también tiene que activarse ese compromiso y tiene que generarse una constante. No puede ser que nos quedemos, ¿no es cierto?, quietos o quietas diciendo, bueno, si ya existe la ley, ¿no es cierto?, como hoy día la ley contra violencia de la mujer, o ya existe el tratado, la CEDAW, Belén do Pará, las convenciones. No, necesitamos que esas luchas, esos reconocimientos, esos derechos que ya están garantizados en esos instrumentos internacionales y nacionales, se generen, se activen, se sigan revisando y se siga progresando y avanzando, porque los derechos humanos desde el principio son progresivos. Es decir, no podemos quedarnos ahí porque ya vemos, ¿no es cierto?, que en algunos estados, en algunos gobiernos, en algunos países, se ha generado retroceso en derechos humanos. Entonces, lo que hoy es ley, o lo que hoy es derecho de la mujer, con muchos otros derechos, se puede perder, ¿no es cierto?, en un futuro, ojalá eso no ocurra, en que se avance o no se avance, en el fondo se retroceda en derechos ya adquiridos y derechos que ya son garantizados para las mujeres. Por lo tanto, desde ese marco de comprensión podemos visibilizar lo que son los derechos humanos. Sí, Entonces, ¿se entiende lo que sí, dijo? perfecta introducción, Victoria. Y claro, mencionas varios temas muy relevantes y claro, asociado al tema de la mujer, también han habido algunas leyes en nuestro país que han surgido a propósito también de este tema, como la ley de protección a la maternidad, ¿cierto? La ley de derechos sexuales y reproductivos, hace poquito la ley Carín contra el acoso laboral y sexual en el trabajo. La ley IBE, que el otro día estuvimos conversando un poco acerca de eso, y su relación con las convenciones, ¿cierto? Ahí Exacto. quizás también podríamos contarle a los colegas el caso de Karen Atala. Ah, sí. Bueno, sí, como tú lo mencionas, es súper relevante el hacer el análisis y profundizar o problematizar que cuando ya tenemos derechos adquiridos las mujeres, nunca estamos exentas de que eso lo podamos perder. Como Exacto. hoy día se dice, ¿no es cierto?, en el contexto latinoamericano, y lo estamos viendo, las democracias son frágiles. Y nuestro país felizmente lo vivió hace ya más de 40 años, el golpe de Estado. Por lo tanto, cuando se quiebran las democracias, también se fragilizan y se violan, se Claro. vulneran los derechos humanos, y particularmente en este contexto los derechos de las mujeres. El caso de Karen Atala, bueno, es un caso bien icónico. Es una jueza chilena, que seguramente algunos colegas lo han escuchado en el sistema judicial, que pierde la tuición, la tutela, el cuidado de sus dos hijas, hace muchos años atrás, si fue, no recuerdo el año en particular, y por la situación de que ella declara, ¿no es cierto?, que es lesbiana, su Claro. orientación lésbica. Ella se separa de su marido, inicia una relación con una mujer, y el marido genera una denuncia, ¿no es cierto?, por darle la tuición de las dos hijas. Esto es un juicio que ella pierde. Lo más impresionante es que ella lo pierde, pasa todos los tribunales y finalmente ante la Corte Suprema también lo pierde. Claro. Y finalmente ella apela al sistema interamericano de derechos humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene protocolo facultativo con nuestro país, ¿no es cierto?, que tiene tratados de convenio. Estamos, ¿no es cierto?, adheridos al sistema interamericano de derechos humanos como país. Entonces ella gana ese juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como sanción, Chile, el país, el Estado de Chile, no el gobierno, porque es el Estado el que incumple el derecho de la mujer, en este caso, de protección de la tuición de su hija, revierte ese fallo
genera hace la, digamos, tiene que, ella nuevamente tiene la autorización de su hija, pero no solo eso, sino que exige al Estado como una sanción que los tres poderes del Estado tienen que pedir disculpas públicas a ella. Ese fue un acto que ustedes lo googlean, ustedes que son más modernas, va a aparecer cuando piden disculpas públicas, estaba el gobierno de Sebastián Piñera, y generan ese acto en la moneda, donde los tres poderes del Estado, legislativo, legislativo, judicial y ejecutivo, los más altas autoridades hacen un acto de disculpas públicas. Y bueno, y entre otras cosas, además, el tema de las costas de gasto, etcétera, del tema económico, etcétera. Pero lo que implica eso, claro, aquí se dice, bueno, pero es que ella era una jueza, no sé, tenía más poder, pero cualquier ciudadano chileno de los países que están adheridos al Sistema Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puede ejercer ese derecho de ir a la Corte Interamericana. Es el caso más icónico, por claro, lo que significa en el ámbito de la diversidad sexual, ¿no es cierto?, del tema de la pero hay otros casos de vulneraciones de derechos humanos también que Chile no ha cumplido, no ha garantizado el derecho en otras materias, y se ha ido a la Corte Interamericana. Creo que sí, demora muchísimo tiempo, pero finalmente se ha logrado que sea digamos, se dé digamos, el fallo en favor de las personas que han denunciado al Estado de Chile. Y eso es bien relevante. O sea, es un antecedente todo, ¿sí? Disculpa, Victoria, que nosotros como profesionales también tenemos que tener en mucha atención y con antecedentes para poder defender, en definitiva, los derechos de las mujeres y de todos. Victoria, bueno, te voy a hacer una pregunta que nos está haciendo la presidenta justamente, y también invitar a la audiencia, a quienes nos acompañan hoy día, si tienen algún comentario, ¿cierto?, alguna consulta, la pueden dejar acá abajito en los comentarios. ¿Qué opina la invitada del rechazo a la primera propuesta constitucional feminista? Bueno, justamente yo iba a hablar un poco de eso, gracias por la pregunta. Bueno, ese es un fuerte remesón que tuvimos. Yo participé activamente como red de equipos de educación en derechos humanos, la Red Chile, participamos en una propuesta de incorporar la educación en derechos humanos como un derecho fundamental dentro de la Constitución. Desafortunadamente ese proceso constituyente se perdió. Yo no tengo la respuesta y me lo preguntaban mucho porque yo llegué aquí a Brasil al día después que se perdió ese plebiscito, y fue muy triste, muy fuerte también y muy grande la frustración de ver que en nuestro país no se logró asentar primero un Estado social de derecho como debe ser, no un Estado subsidiario, porque eso sí, claro, tiene que ver muchísimo con nuestra profesión, con nuestro rol, de defender que nosotros trabajamos con sujetos de derecho y no con objetos de beneficio, ¿no es cierto?, ni de protección. Son personas las que atendemos, las que orientamos, las que tienen derechos y no beneficios. Por lo tanto, en el tema de la pérdida de esa Constitución, además del Estado Social de Derecho y el tema feminista, es muy duro, es muy duro. Aquí en Brasil se conversaba y se preguntaba muchísimo por qué habíamos perdido, porque a todo el mundo le parecía una Constitución maravillosa. Y bueno, las respuestas no las tengo porque sería muy digamos, de mi parte pretencioso dar una respuesta. Solo pienso, y conversando con muchos colegas aquí en Chile, en la academia también, que tiene que ver algo, tiene que ver dentro de la multifuncional causa, la falta de educación en derechos humanos. Y sentimos que con los colegas de la red también de educación, es una de las muchas o múltiples otras causas que pudieron haberse producido para ese rechazo, pero es la falta de educación en derechos humanos, porque dentro de los 17 años de dictadura y posterior, en los 30 y tantos años de vuelta a la democracia,
Desgraciadamente, infelizmente puedo decir, Chile aún hoy día, en el siglo XXI, el año 2024, no existe un plan nacional de educación en derechos humanos que exija, que dé la obligatoriedad de educar en derechos humanos en las escuelas, en la primera infancia, y sobre todo en las universidades, la educación superior, donde es clave, porque hoy día, como dice Abraham Magenzo, que es nuestro mentor en temas de derechos humanos de la red, los profesionales que van a trabajar al servicio público, a las ONG, al mundo privado, ¿de dónde salen? De las instituciones de educación superior, formados en instituciones de educación superior. Y van a ver y se van a encontrar con dificultades y con infinitas situaciones de vulneraciones a derechos humanos, ¿no es cierto? Desde el ámbito de la política pública, desde el ámbito del poder privado, etcétera. Pero si no conocen la normativa, los instrumentos, los sistemas de derechos humanos en su conjunto, si no se conoce las particularidades de los grupos de especial protección, la cantidad de convenciones y tratados que Chile tiene, en que tiene la obligatoriedad de incorporar en su legislación lo que mandatan estas convenciones, partiendo, por ejemplo, por la Convención de Belén do Pará, que ¿no es cierto?, da el pie para que se generen todas estas leyes que se han ido produciendo en el tiempo, como la ley tema de no violencia, ¿no es cierto?, hoy día la ley Karen, etcétera, las leyes de violencia intrafamiliar. Entonces, voy a decir yo, así muy pretenciosamente también, como lo hemos conversado con los colegas, que podría ser una de las causas porque la falta de educación en derechos humanos, que es el marco de la educación en derechos humanos en todos los ámbitos, no solamente de las violaciones de derechos humanos en época de dictadura, que también es muy relevante, y tiene que haber memoria para eso, es lo que falta en Chile. Estamos nosotros como red, lo puedo decir ahí con conocimiento de causa, trabajando, lo hicimos en la presentación a la Constitución, no se prosperó ahí, pero estamos trabajando y vamos a seguir en la lucha, estamos trabajando con el Instituto de Derechos Humanos, lo hemos hecho siempre, pero también con el Ministerio de Educación, estamos trabajando en una comisión del Ministerio de Educación, con el Mineduc, para generar orientaciones básicas en temáticas de educación en derechos humanos en la enseñanza básica, en la primera infancia, en la enseñanza básica y en la enseñanza media. Y también con las universidades, con el Consejo de Rectores, también lo hemos hecho en otras instancias, para incorporar lo que vinimos y lo que yo puedo hablar de mi experiencia, haciendo con el ejercicio de incorporar la educación en derechos humanos. Primero, la asignatura de derechos humanos en la carrera de trabajo social, cosa que existe en nuestra Universidad de Antofagasta, donde yo trabajé, pero no existe así en las universidades de Chile ni en los institutos profesionales. Por lo tanto, es fundamental la educación en derechos humanos para tener ese marco de conocimiento que dé la posibilidad de que un profesional que egresa, sea trabajador social, sea médico, sea enfermera, sea tecnólogo, sea kinesiólogo, sea músico, actor, lo que sea de su profesión, tenga nociones mínimas básicas de derechos humanos. Porque siempre, donde sea, se va a mover en un contexto de personas que conviven, que están dentro de un marco de convivencia, y siempre va a estar vinculada sí o sí, como es la pregunta que me gustaría hacer a las colegas, con derechos humanos. Uno puede decir, no, pero si yo trabajo en la gendarmería, ¿qué tengo que ver con derechos humanos? O no, yo trabajo en salud, ¿qué tengo que ver con derechos humanos? O yo trabajo en educación, no tengo nada que ver con derechos humanos. Y yo les preguntaría, a ver, en gendarmería, trabajan con personas infractores de ley, trabajan con niños, niñas y adolescentes, en el sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Los niños, niñas y adolescentes tienen una convención de los derechos del niño y son sujetos de derecho. Y Chile tiene leyes, ¿no es cierto? Y tiene un marco de legislación que, a veces no se respeta, ya lo hemos conocido, ¿no es cierto?, a través del servicio antiguo, el servicio Sename, hoy día Servicio Mejor Niñez, y así suma y sigue en todos los ámbitos de desarrollo de nuestra profesión, sea en salud, en vivienda, en educación, en los distintos ámbitos, hasta en las empresas, y digo hasta en las empresas,
porque las colegas a veces, o los colegas que se desarrollan en empresas, dicen, ah, no, si no tengo nada que ver con derechos humanos. Y si ustedes van también a Google, pueden Exacto. encontrar empresas, hay una convención, hay un mandato, declaración o convención que habla desde la ONU de empresas y derechos humanos. Y que es fundamental porque hoy día lo que es la responsabilidad social empresarial, lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, todos sabemos, ¿cierto? La Agenda También. 2030 de Naciones Unidas, es básicamente vínculo y está dentro de ese marco que es y que son los derechos humanos. Sí, Victoria, no te he querido interrumpir porque es muy interesante todo lo que planteas. Podríamos estar aquí 3 horas conversando y tocaste un tema Sí. fundamental que tiene que ver con la educación en derechos humanos. Nosotros, como profesionales, creo que estamos en una gran deuda ahí en términos de formación. Efectivamente, la Universidad de Antofagasta es una de las pocas, si no diría la única universidad que tiene integrada la materia, digamos, de derechos humanos en su malla curricular. Pero en el caso de la región de O'Higgins, lamentablemente no contamos con aquello. Y hoy día tenemos como la lamentable noticia también de informar que no existe trabajo social en la región. Y es una de las causas también por lo cual nosotros quisimos levantar el Colegio de Trabajadores Sociales acá en la región, porque efectivamente no nos podemos quedar sin la carrera. INACAP, que fue una de las últimas instituciones que podíamos, digamos, estudiar trabajo social, no tenía en su malla incorporada el tema de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo podríamos motivar, Victoria, a los colegas que nos están escuchando, algunos que están dudando también si se colegian o no, porque nos ha costado también ahí hacer el llamado a los colegas, eh, en que derechos humanos es un tema base para poder educarnos y tú bien lo dijiste, son instrumentos, son leyes que nos van a permitir hacer mejor nuestro trabajo y ayudar a las personas. O cuéntanos también cómo fue la experiencia de poder incorporar esto en la Universidad de Antofagasta. Sí, mira, gracias Karen por la pregunta. Yo, desde mi experiencia, me interesa mucho siempre relatar que no fui la única que trabajé en ámbito de derechos humanos. Eh, yo me desarrollé en la universidad, estudié primero, después me contrataron, fue bien particular la situación, y fui creciendo en el ámbito académico, porque mi pasión, puedo decirlo así, hoy, allá a mis 63 años, mi pasión por los derechos humanos, por la defensa, por la militancia también, desde la memoria, además de ser asistente social, sigo participando ahora de la distancia, pero soy integrante de la Agrupación por la Memoria Histórica, Providencia Antofagasta. Que es una agrupación que luchó años, luchamos porque se reconociera, digamos, se resolviera un sitio de memoria como sitio, como monumento histórico, sitio de memoria allá en la ciudad de Antofagasta. Que espero que algún día algunos de ustedes lo vayan a conocer. Están trabajando hoy día los colegas, fue declarado sitio de memoria el año 2016 y yo sigo trabajando, trabajé con ellos también desde la academia en proyectos de vinculación con el medio, pero lo que tiene que ver con el rol de trabajo social y la educación, nosotros hicimos un diplomado. Primero tuvimos que trabajar, así como muchos profesores, no solo trabajadores sociales, que éramos nosotros el grupo de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, sino que invitamos también a colegas de todas las otras disciplinas. Estuvieron profesores, psicólogos, administradores públicos y quisieron participar de este diplomado que nosotros generamos en conjunto, patrocinio con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y a raíz de ese diplomado editamos este libro que está en digital, se lo podemos compartir también a los colegas y las colegas, que habla Súper. de iniciativas del derecho humano y la educación superior, propuestas y desafíos. Ahí, claro, sí, está en el marco de la formación dentro del ámbito académico, pero no deja de ser relevante porque nosotros como universidad, al trabajar en este diplomado, fue tal el impacto que produjimos con mi colega Marcelo Carrera, que no puedo dejar de nombrarlo porque entrañable compañero de labores de ahora él es jefe de carrera, y, y trabajamos con él la temática de derechos humanos primero en la carrera y luego dijimos, ¿por qué no, después de hacer este diplomado, abrir el espectro a toda la universidad? Fuimos a docencia y siempre cuento esta anécdota porque
dijimos ya, vamos a ir a docencia en la universidad, a decir que queremos que se dicte esta asignatura de Derecho Humano para todos los estudiantes, así muy desafiante, y también ingenuo en algún momento, y fue muy particular porque la cuento siempre, y conversamos con una administrativa, bueno, era como técnico administrativa de la dirección de docencia, no fuimos a hablar directo porque había que pasarlo, como siempre, la burocracia. Entonces le decimos, nosotros queremos dictar esta asignatura como un electivo, porque era la posibilidad de ofrecer electivo en la universidad. Ah, ya, dijimos con Marcelo, hagamos el electivo de Derecho Humano. Ya, salgamos de las fronteras de la carrera. Y adivinen qué nos respondieron. Que fue muy paradójico. Nos dice la persona, ¿y ustedes creen que a algún estudiante le interesa Derecho Humano como electivo de formación general? Si le interesa la danza, el deporte, le interesa otras cosas, así como, esto fue el año 2017, todo el antes del taller. Entonces, nosotros así como, pero no, si ya pongámoslo, total, no importa, damos 30 cupos, pero si vienen más o si vienen menos, lo hacemos igual, ya. Con 12 lo podíamos hacer. Y muy desafiante, lo postulamos, lo presentamos y llegaron como 18 estudiantes, y todos tímidos, la mayoría era de psicología, había uno de administración, una tecnóloga médica y otro de trabajo social. Y lo dictábamos dentro de nuestra carga académica y fue muy interesante porque cuando empezaron los estudiantes a escuchar derecho humano y todo lo que significaba de otras carreras que no era la nuestra, a nosotros nos pareció súper interesante y los estudiantes nos decían, profesores, si nosotros nunca hemos escuchado lo que ustedes nos cuentan de los instrumentos internacionales, de las convenciones y todo eso. Y todo nos sirve en las distintas disciplinas que vamos a trabajar, porque en el futuro vamos a ser o funcionarios públicos o vamos a trabajar en el área privada y vamos a trabajar dentro de un ámbito de un sistema internacional de derechos humanos y un sistema nacional. Y ahí partió nuestra aventura y continuamos haciéndolo, después nos ampliamos, después cada semestre lo postulábamos, llegaban 60, 70 estudiantes, tuvimos que dividir en dos el curso y fue maravilloso. Un día lo sigue dando Marcelo solo, porque yo después incursionamos en derechos humanos y memoria, ya que yo me especialicé en memoria también, y fuimos avanzando y llegaron muchos estudiantes desde las distintas disciplinas. Tuvimos estudiantes de todas las carreras y fue la experiencia más maravillosa que hemos tenido, porque los estudiantes incluso hicieron algunas tesis en relación a derechos humanos, por ejemplo, y fue una audiología en el tema de la diversidad sexual, en el tema de las personas transgénero. O sea, salieron unas temáticas y unas iniciativas tan relevantes que ellos mismos nos decían, incluso de ingeniería comercial. Los estudiantes nos decían, profesora, pero qué importante saber esto, cómo nosotros, la universidad no nos pone en nuestra malla el tema de derechos humanos. Y ahí, bueno, surgió esa posibilidad, y somos la universidad, también la Universidad del Biobío, las colegas desarrollaron una asignatura obligatoria, pero que se desfasó en el tiempo, porque también dependía mucho de la voluntad del rector, es decir, no hay una obligatoriedad, por eso que digo que el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos debe ser una política pública que diga todos los profesionales que salen como profesionales, al menos deben ser formados en una asignatura de derechos humanos. Ese sería como el sueño, ¿no es cierto?, que nosotros aspiramos algún día que en Chile exista. Sí, voy a sumar un comentario de nuestra presidenta, que en la Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano también hay una asignatura de Derechos Humanos sumada a la de Biobío que usted menciona. Y bueno, y contarles también a los colegas que están en el live que el colegio a nivel nacional también hay una comisión de derechos humanos que ha hecho un gran trabajo. Saludamos también a los colegas y a las colegas que están en esa comisión y justamente abordando estos desafíos que estamos conversando, Victoria. Yo creo que vamos a quedarnos con ese para no sumar tanto, pero ese es el gran desafío, la educación de derechos humanos en la infancia, como bien lo mencionaste, y también en todas las carreras profesionales, porque es un tema transversal y que nos convoca efectivamente a todos. Y es tan, bueno, agradezco los comentarios ahí, Mariela está dando felicitaciones, está leyendo. Muchas gracias, Mariela.
Yo espero en algún momento estar allá presencial con ustedes. Ese es otro de mis sueños. El tema de la educación en derechos humanos, generalmente hoy día a mí me parecía muy increíble que en las redes de educación en derechos humanos que yo participo, tanto en Chile como aquí en Brasil y en Latinoamérica, la mayoría son profesores de carrera. Claro. Hay muy pocas, yo diría así, contadas así como con los dedos de la mano, profesionales del trabajo social. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención y a mí me decían, ¿y usted qué? Todos pensaban que yo era profesora. Claro, yo soy profesora, era docente de la universidad, Claro. pero de profesión soy asistente social. Y le llamaba muchísimo la atención, primero que fuera asistente social, que no fuera profesora, y que hablara tanto y que me interesara tanto por la educación en derechos humanos. Yo decía, es que, claro, porque en nuestro país no hay esa lógica de que los derechos humanos tienen que ser transversales, así como nosotros pusimos en este libro y propusimos a la Universidad de Antofagasta, y la universidad sí lo asumió, de lo cual me siento muy orgullosa porque dentro de sus principios, en el plan estratégico, la universidad nos llamó a nosotros para participar y muchos de los principios están permeados incluso señalan que en los principios de la universidad están los derechos humanos, el respeto, la inclusión, etcétera. Y en esa situación de caminar por la educación en derechos humanos, entonces nosotros decíamos, claro, lo que pasa es que en la educación, como se dice educación en derechos humanos, todos dicen, es que son profesores los que tienen que educar. Y claro, nosotros como trabajadores sociales tenemos todas las herramientas, porque nosotros hacemos educación, la socioeducación o la educación social, como decía Paulo Freire, ¿no es cierto?, mentor aquí brasileño, la educación freiriana, la pedagogía crítica, y esa pedagogía crítica controversial es la que también habla Magenzo, es la que se requiere en trabajo social, porque cuando nosotros tratamos o trabajamos con un proceso de los colegas que trabajan con situaciones de intervención o acción social, como se puede decir, en los distintos ámbitos, están siempre visibilizando los derechos humanos, aun cuando no sea manifiesto, sea explícito. Están trabajando con derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, como dije antes, están trabajando con derechos de personas mayores, y las personas mayores hoy día tienen una convención interamericana, que no me parece, si no me equivoco, Chile la suscribió, y el tema de las personas mayores también hoy día es un tema por la alta longevidad que va a haber, ¿no es cierto?, muchos años en Chile, el aumento de la población mayor. Entonces, el conocer esos derechos, el conocer y el tener claridad del Estado, por una parte, es sujeto de obligación. El Estado, lo dicen los instrumentos internacionales, tiene que respetar, tiene que proteger, tiene que promover y tiene que realizar los derechos humanos. Eso está instituido en las convenciones y en los tratados internacionales. Y los sujetos de derecho, que somos los ciudadanos y las ciudadanas, son quienes tenemos, ¿no es cierto?, la obligación de exigir. Pero para exigir esas garantías que nos tiene que dar el Estado como sujeto de obligación, tenemos que conocerlas. Y si no los conocemos, nos dimos cuenta cuando ocurrió el estallido social en Chile, nosotros haciendo clase con Marcelo, con los estudiantes, nos preguntaban, profesor, una semana antes de que ocurriera el estallido, eso siempre también es una historia muy fuerte para mí, nos preguntan, estábamos hablando del tema migratorio, de lo que estaba ocurriendo en ese momento, y nos dicen, profesor, ¿ustedes creen que volvería o podría ocurrir un nuevo proceso de dictadura en Chile, con violaciones de derechos humanos? Y nosotros nos miramos con Marcelo y dijimos, desgraciadamente, estudiantes, sí, porque las democracias son muy frágiles. Y semanas después aconteció lo que todos conocemos. Nosotros estábamos a puertas de celebrar el octavo coloquio latinoamericano de la Red Láser, que lo organizamos, no lo pudimos hacer, lo suspendimos, se generó un conversatorio, pero vivimos en carne propia, como se dice así, con los estudiantes ahí, con la efervescencia de la movilización en la que también participamos, cómo se hacía carne lo que nosotros les decíamos en teoría, lamentablemente. El hecho de no respetar, ¿no es cierto?, de violar los derechos humanos,
en el sentido de la represión, la tortura, la detención arbitraria, etcétera, por una parte, pero también en el tema de lo que reclamaban las propias personas en las calles, es decir, lo que se reclamaba que era mayor dignidad. Y la Exacto. dignidad y la justicia social es lo que nos transversaliza a nosotros como educadores en derechos humanos, como trabajadores sociales y como ciudadanos también. Entonces, el ser partícipes de exigir al Estado nos obliga a conocer nuestros derechos. Y para conocerlos tenemos que estudiarlos, tenemos que educarnos. Entonces, ese es el gran desafío y yo pongo mi capital, no sé, mi capital, mi Humano, propia disposición intelectual. humana, eh, virtual, a disposición de los y les colegas para cualquier actividad, inclusive mis lazos están muy latentes hoy día, estoy trabajando con la red, tengo vínculos con el Instituto de Derechos Humanos a nivel nacional, conozco a casi todos los colegas, somos compañeros en el trabajo de la educación, y bueno, y aquí también a nivel latinoamericano, en Brasil también estamos trabajando con la carrera de trabajo social, ese es un orgullo para mí también, me han invitado a dar aulas como profesora invitada, a conversar con estudiantes acá. Entonces es un camino difícil, no es fácil, así que nos puso a nosotros cuando nos dijeron, ¿quién va a querer estudiar Derechos Humanos? También algún colega se preguntará, ¿y para qué voy a estudiar Derechos Humanos ahora que ya estoy en mi trabajo? Yo creo que el desafío siempre es importante, sobre todo en el gremio. ¿Y por qué digo? Porque más allá de que tenemos que capacitarnos, tenemos que perfeccionarnos, tenemos que avanzar en conocimiento, yo creo que el gremio hoy día en Chile, más que nunca hoy día en Chile, lo digo, más que nunca, con todos los frágiles que son las democracias, eh, y en razón de que nuestra historia, nuestra memoria como colegas, también sufrimos violencia y violaciones de derechos humanos con colegas que fueron muertos, desaparecidos y torturados, infelizmente. No tenemos que olvidar eso y tenemos que pensar Exacto. que los derechos humanos no tienen partido político, no tienen ideología, pero sí son una militancia, la que yo me he adherido y la que yo me hago mi propia convicción de que no puedo ser trabajadora social o asistente social si no soy defensora de derechos humanos, porque ese es el centro, ¿no es cierto? Y es como los lentes que uno se pone para analizar la sociedad, para criticar la sociedad, para generar propuestas también de mejora y de mejor calidad de vida para todos y todas los que trabajamos. Así que Sí, eso es lo que puedo decir. eh, qué importante, Victoria, todo lo que nos comentas, desde la experiencia también. Y un orgullo que puedas también compartir esta experiencia difícil, como tú la mencionas también, con futuros colegas de otras partes de Latinoamérica, como es Brasil. Mira, voy a leer algunos comentarios que nos han hecho. Desde ahí las felicitaciones de nuestra presidenta, ¿cierto?, por su labor hoy día en la incorporación a la Comisión de Derechos Humanos de Trabajo Social en ¡Ah, Chile. qué emoción! Eh, sí, bueno, y la verdad también para que los colegas que no se han podido colegiar todavía sepan que hay distintas comisiones a nivel nacional y también en cada región, colegas que están trabajando por la ley de trabajo social en Chile, que, bueno, ese es otro gran tema, Sí. pero lo vamos a abordar yo creo y vamos a seguir en esta instancia porque sirven para aprender mucho. Hay colegas de una cuenta de apunte Trabajo Social Clínico que dice el derecho como derecho, que a veces las temáticas en derecho humano está algo sesgada por temas políticos, que es algo que tú también mencionabas. Eh, Sí, el enfoque de derecho también es importante. Eh, exacto. en el año 2022, comparte una colega, se creó la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación de las Violaciones de los Derechos Humanos en Niños, Niñas y Adolescentes en espacios institucionales bajo el cuidado estatal. Ah, Ese dato, perfecto. mira, Sí, no es sabía. muy, muy Súper importante. interesante. Sí. Exacto. Vamos a invitar ahí a la colega a otro espacio para conversar de Sí, sería aquello. súper interesante. Sería, Yo y agradezco todos los comentarios y ojalá los pudiera después tener, no sé, para conversar con las personas si es que se puede.
pueden tener mi correo, mi WhatsApp, no sé, ahí poder conversar y compartir. Yo feliz porque creo que hoy día ustedes tienen un desafío enorme. Yo estudié en dictadura, eran otros tiempos, y por supuesto no tenía la posibilidad, a pesar de que me entré al Consejo Nacional de Trabajo Social en el año 85, en plena dictadura. Los colegas en San Fernando me motivaron. Me acuerdo de Roberto Naranjo, un colega que no sé si nunca más lo volví a ver, porque después yo me fui a otros lados, que nos motivó a que entráramos en la sexta región. En ese tiempo era Colchagua el que se movilizaba más. Y ahí entré, y ahí siempre estuve. No debo hacer mi mea culpa porque no trabajé mucho por razones obvias. Yo siempre viví en ciudades dispersas, trabajaba, me cambiaba de ciudad, etcétera. Después fui a Antofagasta, y en Antofagasta logré ese vínculo con los colegas a través de la academia, que fue muy, muy, muy valioso. Y además, no quiero dejar de mencionar que hay un estudio que sería súper interesante que los colegas leyeran, una investigación que hicieron colegas de la Universidad del Biobío en relación a investigar 32 carreras de universidades de Chile, para ver qué pasaba con la educación en derechos humanos, qué pasaba si tenían asignaturas o transversalmente un contenido de derechos humanos. Y se encontraron con la triste noticia de que eran muy pocas las que, no tengo la cifra exacta, pero eran escasas los conocimientos en derechos humanos en esas 32 universidades, y muy pocas asignaturas que fueran así, trabajo social y derechos humanos, claro, como es la nuestra en la Universidad de Antofagasta. Los demás tenían algunas temáticas de migración, de género, diversidad sexual, etcétera, pero no como una asignatura directa, completa de derechos humanos y trabajo social, orientada al trabajo social. Por lo tanto, ellas hicieron esta investigación, es Vivian Hasse y Soledad Reyes y Marcelo, no me acuerdo el apellido, que hicieron esta investigación. Está disponible, ellos publicaron el artículo, y ahí hicieron sugerencias, y de esas sugerencias en las que yo también me hago parte, porque soy parte de la red, es que en todas las carreras de trabajo social, por lo menos, de nuestra profesión, en la malla curricular, en el plan de estudio, exista una asignatura, por lo menos, de derechos humanos y trabajo social, que incorpore otras, puede ser también otras temáticas, otras unidades, o género, diversidad sexual, como la tenemos nosotros también con Marcelo, y otros múltiples unidades, ¿no es cierto?, que hoy día van haciéndose de mayor injerencia en la sociedad, como la migración, ¿no es cierto?, el tema de los migrantes, también la Convención de Migración es súper importante conocerla, el tema de la Convención de los Trabajadores Migratorios, es decir, un marco que dé a las carreras, a la formación profesional de trabajadores y trabajadoras sociales, un contexto, ¿no es cierto?, de conocimientos de derechos humanos, para que cuando salgan al trabajo, al ejercicio profesional, manejen los conceptos básicos. Hoy día yo sé que hay algunos, para ir cerrando, hay algunos servicios públicos, por ejemplo, como la Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, y no sé si de la Mujer o de Desarrollo Social. A mí me consta que era Subsecretaría de Derechos Humanos, porque el Ceremi de Derechos Humanos en Antofagasta nos invitó a Marcelo conmigo a generar nosotros le dimos unos talleres de derechos humanos, género y diversidad sexual, a los abogados, a los que trabajan en gendarmería, a los que trabajan en las corporaciones de asistencia judicial, y nos hacíamos así como muy mínimo, y nos decían que ellos no manejaban estos conceptos porque no habían estudiado en sus carreras, en sus mallas curriculares, derechos humanos como Sistema Internacional de Derechos Humanos. Tenían nociones básicas, pero no así como una asignatura, como bueno, y para qué decir, como un diplomado o algo mayor. Entonces, que faltaba muchísimo formación en funcionarios públicos. Y hay algunos servicios públicos que han levantado plataformas en sistemas como de educación online, que es como, no sé si ustedes lo conocen, algunos profesionales seguramente, colegas, deben conocer, y que dicen, bueno, como dentro de la base de inducción al profesional, tiene que hacer este curso, que son como algunas clases online. Y con eso se da por entendido de que el profesional maneja algunos conceptos, ¿no es cierto?, claro, del sistema internacional, o que maneja conceptos de derechos humanos en su globalidad, pero no en específico de su área de trabajo. Entonces, eso
Es una de los antecedentes que Chile está muy al debe. Brasil tiene hoy día ya 20 años un plan nacional de educación en derechos humanos. Brasil tiene doctorados en derechos humanos, magíster en derechos humanos, talleres. O sea, tiene en las universidades una formación así, pero profunda en derechos humanos, y en las escuelas y en los liceos también se trabaja la temática de derechos humanos en su conjunto, sobre todo hoy día en lo que se habla de violencia en las escuelas. Entonces, eso, no sé, Tenemos, tenemos harto por hacer. mucho que hacer. Mucho que hacer, sí. Así que espero que este live sea de motivación para todos los colegas que nos escucharon. Este live va a quedar guardado, evidentemente, para poder revisarlo. Voy a leer los últimos comentarios ya para ir cerrando. Me encantaría poder continuar la conversación, pero Sí, el provincial se también. compromete en definitiva a seguir estableciendo este tipo de actividades que promueven el desarrollo profesional y la educación a nosotros los colegas de trabajo social. Hay otra colega que mencionó como tema que podríamos abordar posteriormente es trauma social y derechos humanos. Hay una alumna, exalumna suya que la está saludando, Auca Sisa. Saludo a mi profesora de historia, Ah, fue un gusto sí. escucharla. Es Javiera Sánchez, que ahora es colega también de la carrera. Ella es docente. Eh, Eh, un gusto y una enorme agradecimiento y felicidad, porque creo que estos pequeños espacios son grandes puertas para caminar en la educación en derechos humanos, y que hoy día hace muchísima falta en el gremio, en nuestro gremio como trabajadores sociales. Creo que es fundamental, o sea, no creo, estoy segura, estoy convencida que es fundamental. Y en el tema de traumas yo conozco colegas del PRAIS, no sé si hay algún colega también que lo trabaje en mencionaron el ahí. programa de reparación. Claro. Yo conozco varios colegas a nivel, cuando hice el diplomado de memoria del museo y de la Universidad de Chile. Conocí a una colega de Osorno, colegas de Santiago. En Antofagasta conozco también a varios y psicólogos que trabajan. Ese es un tema sumamente relevante, que se visibiliza muy poco, porque claro, está en ese paradigma de que vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de dictadura. Y ese es un paradigma que hay que quebrar. Nosotros, de algún modo, con Marcelo, mi colega, lo intencionamos, logramos que los estudiantes vieran más allá de las fronteras de solamente, infelizmente, de las violaciones a los derechos humanos que se producen en el esquiebre de las democracias, y que no tenemos que olvidar nunca, porque también eso nos constituye y nos constituye como profesionales del trabajo social y del hacer social, crítico, reflexivo, ético-político. Entonces, es fundamental. Primero, colegiarse creo que es una obligación. Aquí en Brasil yo me encuentro con la novedad o con la impresión de que aquí no se puede ejercer si uno no se es colegiado. O sea, está como era en Chile antiguamente, antes de Antes que se quebrara, ¿no es del, cierto?, el tema antes del año 80, cuando se eliminó la revisión ética, entonces, de los colegios. Y hoy día acá hay que colegiarse para ejercer la profesión. Y hay una pregunta que me hicieron los estudiantes acá. Me dijeron: profesora, en Chile existe un piso mínimo de salario o de sueldo para los trabajadores y las trabajadoras sociales. Y yo me quedé así como, no, así como, no, existe una escala única de sueldo, existe un salario mínimo que es para todos, pero no existe un piso mínimo. Y acá ellos están luchando a nivel de colegio, porque los colegios son muy fuertes acá, son consejos federales, consejos estaduales de servicio social, porque la profesión se llama servicio social, y se está luchando por ese piso mínimo, es decir, que no se puede ganar menos de un sueldo. Por todo lo que implica el tema de salud mental, que ustedes ya también lo han comentado, el tema psicológico, el tema de trabajar con situaciones problemáticas o situaciones eh, de vulnerabilización de las personas, porque yo no digo personas vulnerables, yo digo personas que han sido vulnerabilizadas, porque las personas no nacen vulnerables, son los estados o los gobiernos que, a través de sus políticas públicas, faltas de este cumplimiento de garantizar derechos, ¿no es cierto?, vulnerabilizan con el modelo de desarrollo que impera hoy día, ¿no es cierto?,
desgraciadamente en nuestro país. Entonces, que es un modelo subsidiario, que focaliza y que no genera garantías de derechos para todos y todas. Así que yo feliz en el momento que quieran estar conversando en otra oportunidad conmigo y trabajando también por la formación y la capacitación de las y les colegas. Yo creo que estoy disponible, solamente me llaman y me avisan y ahí estaré porque soy una defensora y militante de derechos humanos, lo voy a hacer hasta que me muera, y desde allá de las fronteras de mi país sigo trabajando feliz y muy feliz también por haber tenido esta entrevista contigo, Karen, que hay un cariño entrañable, un respeto y un orgullo de que seas la profesional que eres hoy y la vicepresidenta del Consejo Provincial. Así que te agradezco muchísimo a ti y a todos los colegas. Muchas gracias, Victoria. Sin duda, ahí hay muchos corazones que veo en pantalla y claro, aprendimos mucho. Sin duda no va a ser la primera y única instancia que vamos a tener contigo. Vamos a seguir como provincial promoviendo este tipo de actividades y también hago el llamado que tú hiciste al final a los colegas de motivarse, ¿cierto? De ser parte de esta iniciativa. Acá somos un grupo importante de colegas que estamos en la región generando estas iniciativas para que podamos conseguir todo lo que tú mencionas, o sea, valorizar la profesión, un piso mínimo. Hoy día las condiciones laborales nuestras no son las más adecuadas, todos lo sabemos, pero para generar estos movimientos necesitamos fuerza. Así que saludo a todos los colegas que nos acompañaron hoy día, muchas gracias y esperamos vernos pronto en una nueva instancia como esta. Así que Victoria, un abrazo fraterno desde acá a Salvador de Bahía y estamos pronto en conversaciones. Muchas gracias. Sí, bueno, y si quieren venir a conocer acá a los colegas de la UFIBA, de la Universidad Federal de Bahía, con las que yo estoy vinculada, felices de hacer incluso, ellas me han ofrecido la posibilidad de algún live también, o sea, más que un live, algún seminario, algún conversatorio, coloquio, en donde generemos estas conversaciones latinoamericanas de nuestros desarrollos profesionales, que es muy interesante, colegas, a todos y todos. Yo también los invito a que generemos estas alianzas, estos encuentros que son tan de hermanos latinoamericanos y de trabajadores sociales en el concierto del desarrollo de la justicia social y por supuesto de la defensa de los derechos humanos, que hace muchísima falta hoy día en nuestro país y en el concierto de Latinoamérica también en su conjunto. Así que un abrazo para Muchas todos gracias, ustedes y Victoria. Saludos. Saludos a todos y nos vemos pronto. Ahí pusieron el avión con la bandera de Brasil, así que quién sabe si no nos vamos para allá. Qué lindo. Muchas gracias Muchas por la gracias. invitación. Abrazo. Cuídense. Chao. Todo abrazo.